Vamos, hermanos, a buscar en el libro de los Hechos. Vamos a leer capítulo 1, versículos 7 y 8. Después vamos a leer otras partes. 1, 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vayamos a Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bueno, acá tenemos a Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Bernabé, el primero de todos ellos, y último de todo, Saulo. El libro de los Hechos es un libro de transición en las Escrituras. Nosotros nos tomamos 3 años estudiarlo en la escuela dominical. Tomamos la clase de mayores y estudiamos todo el libro de los Hechos. Es un libro de transición. Hay 2 libros de transición en las Escrituras, uno es Éxodo y otro es el libro de los Hechos. Cuando nosotros estamos en la primera página de Éxodo, estamos en una dispensación. Cuando llegamos al final de Éxodo, estamos en otra dispensación. Cuando nosotros estamos en Hechos capítulo 1, ya se está por terminar una dispensación. Y después se inicia otra dispensación. Son libros de transición donde Dios ahora comienza a tratar con las personas de manera distinta. Nosotros sabemos que la palabra dispensación, que está en las Escrituras, viene de la palabra oikonomía. Oiko es casa y nomía, nomos ley. Se refiere, nosotros a simple vista pensamos decir, esta es la ley de una casa. Más bien quiere decir la administración de la casa o el criterio con que se maneja una casa, con que se administra. José en el Antiguo Testamento fue un mayordomo. La palabra dispensación en el Nuevo Testamento se traduce a veces como mayordomía, como administración y en algunos casos como doctrina. Entonces aparece distintas formas de traducir. No está el concepto tiempo en la palabra oikonomía, sino que se refiere a las formas en que Dios maneja sus tratos con los hombres. Entonces nosotros vemos que hay allí un proceso que se va incrementando, que es de carácter progresivo, en donde Dios va avanzando lentamente, ¿no? Dios conoce de manera distinta a como conocemos nosotros. Vamos a la escuela. Se nos enseña primero las letras. Nosotros cuando vamos a la escuela no sabemos leer y escribir y leer el Martín Fierro o lo que sea. No sabemos nada de eso. Eso lo vamos a lograr con el tiempo. Nuestro conocimiento es progresivo. Primero conocemos las letras, primero las vocales y vamos avanzando. Después terminamos un año y sabemos escribir mamá, papá. Al otro año ya sabemos escribir frases y así hasta que llegamos a la universidad y podemos escribir un libro. Entonces nuestro conocimiento es progresivo. Dios no. Él conoce las cosas
y porque las conoce, las crea. Antes de crear el mundo, Él ya nos conocía a nosotros. Él conoce todo. Nosotros conocemos en forma progresiva. Nuestra mente no funciona de la misma manera que la de Él. Él conoce todo, todo a la vez. Y aunque no existía el mundo, Él ya lo conocía. Nosotros no habíamos nacido y Él ya sabía que nosotros nos íbamos a convertir. Él conoce todo. La mente de Él no conoce como la nuestra. Entonces, cuando Cristo vino acá, Él vino con dos razones. Una, Adán y Eva no conocían del Señor una cantidad de cosas que nosotros sí conocemos. Él no lo conocía. El Dios se quería dar a conocer a la criatura. Pero la mente de la criatura es muy pequeña. Aunque Adán seguramente debió haber sido una persona sumamente inteligente, porque no era pecador. Entonces, él conocía todo. ¿Quién sabe lo que conoció Adán? Debe haber sido una enormidad. Nosotros no nos damos cuenta. Una persona sin pecado, que tenía contacto con Dios y tenía toda la creación a su disposición. Ese hombre debió haber conocido, debe haber estudiado los animales, debe haber tenido un conocimiento mucho más grande del que nosotros suponemos. Pero cuando cayó en pecado, todo eso quedó en ruinas. Pero Adán no conoció lo que nosotros conocemos de las Escrituras. Dios se tiene que dar a conocer a la criatura. ¿Se entiende? Porque la criatura con su mente puede entender ciertas cuestiones de Dios por medio de las cosas hechas, de la creación. Entonces, detrás de este orden que hay acá hay una mente que ha ordenado esto. No puede ser casualidad. Ahora fíjense que está incluso ahora en tela de juicio la teoría del Big Bang. Dice, ahora se están dando cuenta, vos sabés que no es tan así como la teoría del Big Bang. Y en la Universidad de París, la teoría de la evolución es considerada como una filosofía más, porque ella hace agua. ¿No? Entonces eso hace agua. Entonces, el ser humano necesita que Dios se revele, y para eso Dios le tiene que dar capacidad para entender esa revelación. Pero Dios no se da a conocer todo de una sola vez. A Adán no se dio a conocer todo. No le habló de toda la doctrina de la ley, con nada. Eso fue. Entonces la mente humana va conociendo en forma progresiva. La inmensidad de Dios supera la capacidad de la criatura. Entonces Dios va dosificando, administrando su revelación, y nosotros a eso le llamamos dispensaciones. Es decir, cómo Dios fue administrando sus tratos con los hombres, cómo Él se fue revelando a los hombres en distintas etapas. Entonces Dios iba instalando ciertas cosas, cierta forma de tratar con los seres humanos. Entonces iba profundizando en el ser humano el conocimiento de Dios. Yo avanzando, ¿no? Y se iba. Nosotros ahora tenemos todo lo que Dios nos quiso decir, ya está en la Biblia. Eso está estrechamente relacionado con la revelación progresiva y con la formación del canon de las Escrituras. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Eso obedece a un criterio divino. En el libro del Éxodo, nosotros encontramos al principio un pueblo esclavo. Después terminamos con un pueblo libre con sus problemas, pero ya fuera de Egipto. Y en el medio pasan una cantidad de cosas. Hay ciertas cuestiones que las encontramos al principio, pero al final ya desaparecieron. Hay ciertas cosas, como es un libro de transición, hay ciertas cosas del pasado inmediato que permanecen un poquito más, no desaparecen de un día para el otro. El paso de una dispensación a la otra a veces es más abrupta que en otra.
En el caso, por ejemplo, del diluvio. Pasamos de una forma de tratar con los hombres a otra y hay algo violento allí, que es el juicio por medio del diluvio, ¿no? Entonces pasamos a algo bruscamente. Noé ya está en otras condiciones distintas. Se le da a la orden a Noé, bueno, de ahora en adelante vas a aplicar esta ley, bla, 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 podés comer, bla, bla, toda una cantidad de cambios que el Señor utiliza y instala oficialmente. En base a eso vamos a tratar con las personas. Sin embargo, cuando nosotros pasamos de esa dispensación a la dispensación de la promesa, vemos que el asunto no es tan abrupto, ¿no? Vemos que ya hay un proceso un poco más largo. A pesar de que Dios está tratando ahora con Abraham, Noé, y ahora Abraham también una persona, pero hay otra forma. En el caso entonces del libro de Éxodo, encontramos que hay ciertas cosas que acompañan a los israelitas, que no desaparece todo en 24 horas. Los israelitas hasta qué punto eran conscientes de ese cambio no lo sabemos, pero no eran muy conscientes. Moisés era el que más entendía de eso, pero los otros no entendían bien claramente lo que estaba, ni Aarón lo entendía. Hasta que eso va desapareciendo y queda instalado lo nuevo. El libro de los Hechos también es un libro de transición. Nosotros encontramos de que estaba allí el periodo de la ley. El Señor nació bajo la ley. Pero ahora el Señor está por inaugurar un paréntesis. El gobierno humano no va a volver más. La promesa ya no va a volver más. La inocencia ya no va a volver más. Pero la ley tiene un segmento que ha sido pasado para más adelante. La última semana de Daniel. La semana 69 se cumplió cuando el Señor ingresó a Jerusalén en lo que se llama el Domingo de Ramos. Si ustedes leen El príncipe que ha de venir de Sir Robert Anderson, ahí está bien aclarado. Muy interesante, un poco pesado de leer, pero muy interesante. Entonces, de inmediato debió haber comenzado la última semana de Daniel, pero el Señor la para. No es que la anula, la pospone. Entonces introduce la época de la gracia. Entonces, cuando se termine la época de la gracia, va a venir esa semana la tribulación, dividida en dos partes, tribulación y gran tribulación, como se ve en Mateo. El Señor mismo lo explica y no podría equivocarse. Entonces el libro de los Hechos comienza con la terminación de una forma que Dios tenía de tratar con los hombres, en donde el protagonista era Israel. Y ahora Israel pierde ese protagonismo y el protagonista es la Iglesia. Unos años después que ocurrió lo que se dice en el libro de los Hechos capítulo 2, destrucción de Jerusalén, queda la Iglesia. Se va acercando el fin de la dispensación esta, vuelve Israel a la tierra. Cuando la Iglesia sea arrebatada, queda otra vez Israel como protagonista. ¿Vamos entendiendo? Entonces, nosotros encontramos que el libro de los Hechos es un libro de transición. Muchas de las cosas anteriores no desaparecieron. Nosotros vemos que los creyentes siguieron yendo al templo, seguían predicando en el templo, seguían haciendo promesas. Muchas de las cosas que durante siglos habían estado, ya estaba en la iglesia, pero muchas de las cosas esos creyentes siguieron practicándolo un tiempo. No desapareció en 24 horas. No es que nos fuimos a dormir y durante siglos yo y mis padres y mis abuelos íbamos al templo, dábamos el diezmo, guardábamos los sábados, todo eso. Me levanto mañana, pum, le bajo la cortina, todo eso desapareció, ahora soy... No fue así. Hay un periodo de transición. Nosotros vemos que los creyentes practicaron eso, pero no debemos confundir eso como cosas permanentes. No, eso fue al principio de la iglesia, en esa generación sobre todo, porque era una generación al principio, todo judío.
Todos los creyentes eran judíos. Incluso la primera iglesia tuvo en su interior problemas serios, porque muchos creyentes tenían prejuicios contra los gentiles. No como vamos a ir a predicar el evangelio de los gentiles. Fue un paso gigantesco cuando Pedro entró a la casa de Cornelio. Y Pedro se lo dijo: ustedes saben de que nosotros los judíos no tenemos la costumbre de entrar a casas como esta. Ellos no le empezaron a predicar a los gentiles de un día para otro. Años pasaron. Y el Señor despacito tuvo que tirar abajo todo eso. No fue de un día para otro. Un problema que casi dividió la iglesia. Porque no solamente tenían prejuicios contra los gentiles, los creyentes, sino también tenían prejuicios contra los mismos judíos que no eran puros, que tenían influencia gentil, que en su genealogía había sangre gentil mezclada. Dice, acá están discriminando. Los apóstoles nos están discriminando. Nosotros, que venimos de los griegos, eran judíos que no eran puros. No eran gentiles, porque tenían el elemento gentil, no había entrado a la iglesia. Eran judíos que no eran puros. Y otros judíos que eran puros. Los judíos del mundo occidental no eran considerados tan puros como los del mundo oriental. El Talmud se había iniciado en el mundo oriental. La sinagoga se había iniciado en el mundo oriental. Lo que nosotros hoy llamamos los rabinos se habían iniciado en el mundo oriental. E incluso las congregaciones judías de Oriente, las que habían quedado en los lugares donde antes estaba Persia y Babilonia, eran consideradas más puras que las de Occidente, porque las de Occidente estaban mezcladas con la cultura griega, cultura romana. Eso lo explica muy bien el hermano Alfred Hedersheim cuando habla de los tiempos y las sazones de Jesús el Mesías. Dos libros muy interesantes, el libraco así. Entonces, dentro del judaísmo mismo había tensiones que se trasladaron a la iglesia. La iglesia no rompió con eso en 24 horas. Había creyentes dentro de la iglesia que eran creyentes sinceros, que decían, no, pará. Nosotros hemos guardado la ley desde chiquito. A mí me circuncidaron. Mi papá me llevó al templo y estos gentiles que nunca guardaron la ley, que nunca fueron llevados a una sinagoga, que han vivido toda la vida en el paganismo, no pueden ser igual a nosotros. No, pará. ¡Epa! ¿Cómo estos gentiles que vienen, que no saben nada de nada, y nosotros que hemos aguantado todas las persecuciones, que hemos aprendido la ley? No, querido mío, que se circunciden como nosotros, que guarden el sábado como no podemos. De un día a la mañana estos vienen y tienen todos los mismos derechos que nosotros. No es así. Había creyentes que pensaban así. Y había una tensión adentro de la iglesia. Eso se ve en los 3 primeros evangelios. Cuando se produce la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, eso se terminó. El partido judaizante ya no tenía argumento. Desapareció el orden sacerdotal. Desaparecieron los sacrificios. Desaparecieron, toda la cultura judía desapareció. Tiraron abajo el templo. Mataron a todos los sacerdotes. Se terminó todo eso. Ya no había argumentos. Y eso desapareció. Quedó un resto en una iglesia al norte de lo que es hoy Israel, al sur del Líbano y en Siria, que siguió con eso. Siguió con pretender eso, pero se degeneraron. Degeneraron en el sentido de que se fueron detrás de errores gravísimos, ¿no? Incluso algunos dicen que parte de esas cosas al final después se metieron en lo que hoy son, porque todavía existen los samaritanos. Los samaritanos van al templo, al monte, ¿cómo se llama? Gerizim, a hacer sus sacrificios. Hay un grupito. Todavía siguen esas cosas. Pero la iglesia ya cuando uno escribe, ve que Juan escribe, ya esas cosas no están. Eso había quedado resuelto. Yo digo todo esto para entender, hermanos, que hay una gran confusión porque
En el libro de los Hechos hay veces que no se distingue lo que es permanente de lo que fue transitorio. No, hay ciertas cosas que la iglesia de esa época vivió, porque no se desprendió de siglos de judaísmo en 24 horas. No se desprendió de siglos de judaísmo. Eso fue un proceso. Fue un proceso hasta que nosotros vemos que eso viejo fue desapareciendo y lo nuevo se fue asentando. ¿Entendemos? Eso tiene que, porque es un libro de transición. El mejor ejemplo es el siguiente. Nos mudamos de casa. Ya estamos en la nueva casa. Pero generalmente cuando llegamos a la nueva casa, en 24 horas no desembalamos todas las cosas. ¿Entendemos? Nos agarramos, quizás lo hagamos, pero generalmente queda una cantidad de cajas. Bueno, eso lo voy a ir desarrollando. Ya estoy en la nueva casa, pero no estoy instalado completamente. Todavía me quedan cajas para abrir. Entonces mi señor dice, che, ¿dónde están los platos? Ah, están en aquella caja. Y se van despacito. Y recién al mes, a los 2 meses, tenemos todo ocupado, cada cosa en su lugar. Pero ya estamos en la nueva casa. Pero todavía no hemos tenido posesión de todo. Es un tiempo de transición. Y el libro de los Hechos es eso. El libro de los Hechos tiene la clave, me parece a mí, en los primeros textos que leímos. Hay una cosa, lo básico del ministerio de la iglesia es dar testimonio de Cristo. Eso es lo básico de la iglesia. ¿Por qué nos reunimos en el nombre del Señor? Damos testimonio de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo. ¿Por qué razón hacer ciertas cosas? Todo eso está abarcado por el hecho de dar testimonio de Cristo. ¿Entendemos? Nosotros, como creyentes, mientras estamos acá, estamos llamados a dar testimonio de Cristo. Cumplimos distintos ministerios, pero nosotros damos testimonio de Cristo. En nuestro trabajo damos testimonio de Cristo. En la universidad que estudiamos damos testimonio de Cristo. En el barrio donde estamos damos testimonio de Cristo. En el lugar donde reunimos damos testimonio de Cristo. En mi hogar, todo el testimonio de Cristo llena toda la vida del creyente. Él es un testigo del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo no dejó librado al creyente a sus propios esfuerzos e ingenio. Le dijo, bueno, ustedes son testigos, ahora más o menos vean cómo se la pueden arreglar, que cada iglesia aplique su criterio y más o menos vea cómo se puede arreglar. Él no dijo eso. Primero de todo, Él dijo, recibiréis poder. Y es clave la palabra recibir, porque eso no es algo que nosotros elaboramos. ¿Entendemos? Eso nosotros no lo podemos fabricar. La iglesia no puede elaborar ese poder. Se trata de un poder sobrenatural. La universidad no me lo puede dar. La iglesia no me lo puede dar. Mi padre era creyente, pero él no me lo puede dar. La iglesia lo recibe. Recibiréis poder. Acá el énfasis está puesto en varias cosas. Una, en autoridad. ¿Con qué autoridad nosotros hacemos la cena? ¿Con qué autoridad nosotros predicamos y le decimos a un inconverso, mire, si usted no cree en Cristo, corre el peligro de perder su alma? ¿Qué autoridad tenemos para decirle una cosa tan tremenda, tan trascendente, que involucra toda la eternidad a una persona? ¿Qué autoridad tenemos? Viene de Cristo. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad y ser discípulos, etcétera, etcétera. Es en base a la autoridad de Cristo. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que, Él dice, van a recibir poder. Los capítulos 14, 15 y 16 del libro de los Hechos, ahí se nos habla de en ese momento, futuro ministerio. Ahí está condensado todo el ministerio del Espíritu Santo. Él es el que él dice por primera vez lo relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice, van a recibir poder.
Y solamente después de haberlo recibido, van a estar en condiciones de dar testimonio de mí. Solamente después de eso. No me importa quién sea el creyente. Mi abuela que no sabe leer y escribir. El otro que tiene una maestría. El otro que terminó lo que sea. Quien sea. Cualquier miembro de la iglesia necesita ese poder. El Señor dijo, solamente después de haberlo recibido, me seréis testigos. Y entonces el Espíritu Santo vino y ahí inició públicamente la iglesia, su ministerio, la primera gran predicación. La predicación pública. Pedro la inauguró y el Señor se lo había dicho. Pedro inauguró esa dispensación públicamente y abrió las puertas y siguen abiertas hasta el día de hoy con esa predicación. Él abrió las puertas. Y nosotros continuamos con eso. ¿Pero por qué hizo Pedro eso? Hace unos versículos más atrás estaban todos encerrados en la casa. Esa era la casa de la madre de Marcos. En ese lugar seguramente estaba el cenáculo, el aposento alto. Ese fue el lugar, primer centro de reunión de los creyentes. Ahí estaban todos con miedo. Ese fue el lugar donde los discípulos se escondieron, después de la muerte y resurrección de Cristo. A ese lugar fue el Señor y se le dijo a Tomás, Tomás, ¿por qué no pones acá la mano? Ahí estaban todos temerosos, escondidos de los judíos. Y de repente, esas personas que tenían tanto miedo, esas personas que tenían tanto temor, tantas dudas, salieron a la calle y públicamente dijeron, creen en el Señor Jesucristo, porque Cristo ha resucitado y ustedes lo mataron. Salieron y dijeron todas esas cosas, se quedaron todos asombrados. Casi 3.000 personas se convirtieron. ¿Qué pasó en el medio? La venida del Espíritu Santo. Él guió y Él dio poder. Y los creyentes salieron a dar testimonio público de Cristo. Entonces ahí se inicia el ministerio del Espíritu Santo único en la historia de los creyentes. En el Antiguo Testamento encontramos una rigidez que no encontramos en el Nuevo. En el Antiguo Testamento dice, mira, este sacrificio tiene que ser en esta hora. Che, está lloviendo, no lo puedo hacer 3 horas. Ah, no, en esta hora. Ahí adentro, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que se consagran cosas materiales. Se consagran días, se consagran horas, se consagran espacios físicos, muy rígidos. No, ahí entran los sacerdotes, los otros no pueden entrar ahí. No, ahí los sacerdotes no entran, entran solamente el sumo sacerdote. No, el sumo sacerdote no entra ahí cuando quiere, una vez al año. No puede entrar de cualquier forma, tiene que entrar con sangre en sus manos. Y tiene que poner el incensario ahí. Todo muy rígido y no se podía negociar eso. Eso no quedaba librado al criterio de Israel. Israel tenía que aplicar todo eso. Vamos al Nuevo Testamento, no encontramos esa rigidez. Una de las razones, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía en los judíos. En el Nuevo Testamento sí. Cada creyente tiene la guía del Espíritu Santo. Eso se ve, por ejemplo, a veces en la cena. Hay veces que en la cena se nota, se palpa que el Espíritu Santo está guiando. Los hermanos van sin ponerse de acuerdo a la cena. Y un hermano pide un himno. Y otro hermano después pide otro himno y nosotros vemos que tiene muchas cosas en común con el himno que pidió el otro hermano. Y no se pusieron de acuerdo. Y se levanta un hermano a orar y nosotros vemos que tiene muchas cosas en común lo que ese hermano ora con respecto a los otros 2 himnos que los otros hermanos pidieron.
Y se levanta un hermano a dar una palabra y nos damos cuenta que ese hermano está diciendo cosas que han aparecido en ese himno, en el otro himno y en lo que este hermano oró. El Espíritu Santo está guiando. Está guiando. Y los hermanos no se ponen de acuerdo, pero el Espíritu Santo los guía a los mismos pensamientos. Y decimos, qué linda cena, qué bien que me hizo. Contento estoy, me voy a mi casa, realmente vine a alabar a Cristo y me voy más lleno de lo que vi. Qué hermosa cena, cómo me gustó. El Espíritu Santo obró con libertad en los creyentes. Pero esa guía no la tenían los hombres del Antiguo Testamento ni las mujeres. Ellos tenían cierta rigidez de la que no podían salirse. Nosotros tenemos esa guía. Entonces, la iglesia tiene una amplitud. Los hermanos de Pakistán, decíamos, tienen la cena, cuando hicimos fotografía, incluso tuvimos contacto con ellos. Un hermano que estuvo allá vino y nos contó. Incluso hermanos de Pakistán nos visitaron en nuestra iglesia. Entonces, dice, la cena, nos mandaron una foto. Dice, mire, nosotros tenemos una cultura de muchos siglos, que es distinta. No, nosotros no somos occidentales. La cultura de ustedes viene de Europa. Y no de ahí. Entonces ustedes tienen mesa. Nosotros no. Ponen una mesa bajita en el medio. Bajita. Y ahí ponemos el pan y el vino. Y todas las hermanas se sientan al lado de los hombres de otro en almohadones, todos, ¿no? Y descalzos. Dice, porque vivimos en un mundo musulmán. Y si entramos calzados a la reunión, los musulmanes nos pueden matar porque dice que estamos cometiendo una blasfemia. Entonces, para evitar problemas, nos descansamos. Dejamos todos los zapatos en la puerta. En cambio, nosotros no practicamos así la escena. Mira, si yo vengo acá y le digo a los hermanos, hagamos la cena así, los hermanos, no, hermano, mire, no, eso no va. Nosotros tenemos una práctica distinta con los hermanos allá. Pero nosotros entendemos por qué los hermanos lo hacen ahí. Si nosotros fuéramos allí, tendríamos que adaptarnos a la práctica de los hermanos. No comen cerdo los hermanos. Dice, no, dice, un hermano vino a nuestra casa y dijo, hermano, mire, yo sé que se puede comer cerdo. Si usted quiere comer, coma. Dice, a mí no me voy a escandalizar. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros tenemos muchos siglos de ser musulmanes. Y nos han enseñado de chiquitos que el cerdo es algo asqueroso. Entonces nosotros desarrollamos eso. Y capaz que hablo de cerdo y a mí me da asco. Pero es una cuestión mía. Entonces ya los hermanos no comen cerdo. ¿Por qué? Nos enseñaron así. Y bueno, está bien, hermano, no. Hay una diferencia en la práctica, pero eso no afecta a la comunión entre nosotros, no. Entonces otro dice, hermano, mire, la cena la tenemos nosotros a las 7 de la mañana, ya lo dijimos, otro a las 9. Distintas prácticas. Porque el Evangelio no tiene la rigidez de la ley. Hay cierto espacio que el Evangelio nos da. ¿Por qué? Porque el Evangelio no está dirigido a un pueblo en particular, sino a todos los pueblos del mundo. A los japoneses. Hay hermanos ahora en este momento que están en el Amazonas, predicando en el Amazonas. Siempre nos mandan informes. Y ahí se encuentran con cosas distintas. Cuando por primera vez, en el siglo pasado, mi esposa y yo fuimos a visitar iglesias en Bolivia. Nosotros le dijimos a nuestros hijos, miren que vamos a encontrarnos con cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Y fuimos a una iglesia donde las hermanas estaban con el bebito atrás. Entonces se sentaban y ponían una manta en el suelo y lo ponían el bebito ahí. Ustedes, calladitos, los hermanos tienen esa costumbre. Nosotros acá no lo vemos. Y mis hijos miraban asombrados. Ay, papá puso el bebé en el suelo. Sí, hijo, porque ellos tienen esa costumbre. No es que no lo quieren al bebé, no, lo ponen ahí para mirarlo. Lo tienen ahí. Pero ellos tienen esa costumbre. Nosotros no tenemos por qué ir a criticarlo, ellos tienen esa costumbre. Después comían cosas distintas, cosas así.
Entonces decían los hermanos, el Evangelio es amplio. Es amplio. ¿Entendemos? No tiene una rigidez igual. Tiene que serlo. Porque está dirigido a todo el mundo. A creyentes de la Edad Media. A creyentes del siglo XVIII. A los creyentes de 2000 años. De todas partes del mundo. ¿Se entiende? Un hermano visitó Rusia en los años 80, cuando todavía existía la Unión Soviética. Dijo, yo quiero verlo a los hermanos. Dice, mire, va a ser difícil porque los persiguen. Digo, ¿cómo hago para tomar la cena? Va a venir un hermano al hotel donde usted está, pero usted no va a saber el nombre del hermano. Porque si a usted lo torturan, le van a sacar el nombre del hermano. Entonces a usted le van a dar un horario y un domicilio que va cambiando de domingo en domingo, nunca en el mismo lugar. Y usted va a ir a ese lugar y se va a encontrar con un montón de hermanos y hermanas. No pueden cantar en voz alta, porque los van a escuchar. Ellos leían los himnos. Usted va a notar que hablan en voz baja y que van a hacer las cosas rápido. Y usted no va a saber el nombre de ninguno de los hermanos y hermanas que está ahí. Y ellos tampoco van a saber su nombre. Porque si lo agarran a uno de ellos, lo van a torturar y le van a sacar el nombre de los otros hermanos. Esa es la única forma que tenemos de celebrar la cena. Porque no podemos de otra forma. Entonces nuestro hermano fue. Dice, fue una de las mejores cenas que fui en mi vida. La solemnidad que había. Porque esos hermanos se estaban jugando la vida yendo a la cena. Había que ser un verdadero creyente para estar ahí. Pues sabía que lo iban a perseguir. Cuando uno de esos hermanos y hermanos quiere bautizarme, no lo dudaban un instante. Al otro día lo bautizaban. ¿Por qué? Porque esa persona lo había pensado muy bien. Porque sabía que si se bautizaba le podía costar la vida. Bueno, no había ningún problema. Hoy no es así. Entonces, hermano, las situaciones históricas, culturales, toda una enorme cantidad, pueden variar. Un hermano que se llama William Alcalá, es venezolano y está trabajando en Australia y está colaborando con la prédica del Evangelio en Nueva Guinea. Está trabajando con tribus ex-antropófagos, que ya no se comen a nadie, ya no son caníbales, pero tienen muchas costumbres que vienen de esas cosas. Entonces, ellos hacen cosas distintas. El Evangelio es amplio, nos da mucha, porque la necesitamos a esa amplitud. Porque tenemos que resolver una enorme cantidad de cosas que no las podríamos resolver si somos rígidos como en el Antiguo Testamento. No las podemos resolver. Es imposible que todos los creyentes del mundo tengan la misma práctica. Es imposible. Imposible de lograr. Hay ciertas cosas que yo tengo que saber que en Pakistán los hermanos la hacen de esa manera. Porque dice, che, ¿qué práctica vamos a tener? Y bueno, tenemos que tener la mejor práctica posible en el lugar donde estamos. En Moscú, donde tuvo este hermano en la época soviética, ¿qué práctica vamos a tener en la cena? Porque la cena la tenemos que tener. Bueno, elegimos esta práctica. Los hermanos de Nueva Guinea, y así. El Evangelio es amplio. Necesita ser. Pero hay que tener cuidado. Los extremos son malos. No podemos adoptar una rigidez como en el Antiguo Testamento, pero tampoco abrirle la puerta a todas las cosas. Con la excusa de la amplitud, permitir que en la iglesia ingrese cualquier cosa. No. Esos extremos son malos. No nos ayudan para nada, nos van a desviar.
El Señor me dijo, me tengo que cuidar de la doctrina de los fariseos, del legalismo, pero también me tengo que cuidar de la doctrina de los saduceos, que empezaban a tachar de las escrituras y decían, esto no se cree más, esto no se cree más, esto no se cree más. No, esas cosas son malas, las dos son malas. No. Yo tengo que entender, tengo que tener cierta amplitud, pero eso no significa abrirle la puerta a cualquier cosa que cruza por la calle. Tenemos que ser, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, son dos cosas, se parecen mucho, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos ciertas cosas que son la primera vez. Primera vez. Entonces vamos, en el libro de los Hechos nos encontramos a Ananías y Zafira. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces acá hay dos palabras, una es mentir al Espíritu Santo y la otra es tentar al Espíritu del Señor. Mentir al Señor y tentar. Esto está aquí, este no fue el primer problema de la iglesia, el primer problema de la iglesia está en el capítulo siguiente, en el capítulo 6. ¿Verdad? Esto era una cuestión de un grupo de 2 personas, que no involucró al resto de la iglesia, eran estas 2 personas. Pero en el capítulo 6 encontramos un problema que sí involucró a toda la iglesia. Entonces, nosotros encontramos que en la iglesia de esa época hubo un problema que involucró a 2 personas. La iglesia y el resto de la iglesia no tenían nada que ver. Esto fue un problema de esos 2. Pero en el capítulo 6 encontramos un problema que involucraba a toda la iglesia. ¿A cómo procedió el Espíritu Santo en ambos casos? ¿Por qué es importante para nosotros eso hoy? Porque el Espíritu Santo deja registrada en las Escrituras ciertos criterios que son aplicables a la iglesia de todos los tiempos. Yo quiero saber, para mí es importantísimo y para todos nosotros, ¿cómo resolvió el Espíritu Santo este problema? Porque a mí me sirve para la iglesia de hoy. Me sirve. Este es el único antecedente que tengo. Después puedo tener el criterio de aquella iglesia, el criterio de este hermano, el criterio de aquella otra institución. Hay muchas instituciones paraeclesiales, institutos, escuelas, universidades, hermanos muy santos, muy sabios de la fe. Todo eso es muy importante, muy importante. Pero lo más importante de todo para nosotros es que hay alguien que nos da poder. Y es el que guía a la iglesia. Por lo tanto, más allá de todas las consultas que yo puedo hacer, que pueden ser útiles, yo quiero saber cómo esa persona resolvió estos problemas en la iglesia. Porque esta es la referencia más importante que tengo para todo el resto de la historia de la iglesia. Él sentó ciertos principios que son aplicables para todo el resto de la iglesia. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal como Filipenses, Efesios, Colosenses. No es. Es un libro autobiográfico de carácter histórico. Pero el mismo que inspiró a los Efesios, Apocalipsis,
Corintios, primera y segunda, es el mismo que da poder acá y es el que aplica esa doctrina a los casos particulares. ¿Se entiende? El libro de los Hechos no es un libro de carácter doctrinal como los otros, es un libro en donde nosotros encontramos un estilo biográfico, histórico, me está relatando hechos, pero en esos hechos está actuando una persona que va aplicando principios a medida que se van presentando ciertas circunstancias y los va resolviendo. Y a mí me interesa saber cómo en ese momento histórico de la Iglesia el Espíritu Santo resolvió eso, y que no me cabe la menor duda que está en absoluta consonancia y armonía con lo que Él revela en las epístolas, que son doctrinales. Hay una absoluta armonía entre los dos. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que, no, porque esto es biográfico, no puedo sacar doctrina de él. Es verdad, no es igual que 1 Corintios, 2 y Efesios. Pero el que está obrando aquí es el que inspiró Efesios, Filipenses, 1 Tesalonicenses, y aplica un criterio que está de acuerdo con lo que él reveló en las epístolas doctrinales. Eso no lo puedo ignorar. Entonces, yo tengo acá un pecado que se menciona por primera vez en las Escrituras. Todo venía fenómeno de la iglesia, todos muy lindos, contentos, todos felices. Nadie le dijo a Bernabé, anda a vender tu casa. Él solo, los discípulos, los apóstoles ni se imaginaron lo que Bernabé iba a hacer. Fue y vendió, dijo, miren hermano, acá está, lo pongo a los pies de ustedes, esto yo lo doy al Señor. Yo no sé cómo ustedes lo van a administrar. Supongamos, un hermano dice, yo tengo un terreno, y bueno, voy a venderlo, y voy a ir a ver a los ancianos de la iglesia. Hermano, mire, vendí un terreno, supongamos $30,000, acá están los $30,000, yo lo doy al Señor, y ustedes lo tienen que administrar. Pero eso yo se lo doy al Señor, no a ustedes. Esta es mi ofrenda para el Señor. Es un ejercicio del corazón. Esos hermanos pueden tomar los $30,000 y se pueden equivocar administrando. Se pueden equivocar. Pero eso no afecta la ofrenda que yo di al Señor. Y es un problema de esos hermanos. Pero lo que yo di al Señor de corazón, eso no se ve afectado para nada. El Señor me lo toma eso al pie de la letra. La ofrenda forma parte del culto que yo rindo a Él. Y mientras estamos acá en la tierra, la iglesia lo tiene que administrar y menciona a algún hermano para que lo administre. Y ese hermano se puede equivocar. Quizás esperó demasiado tiempo para gastar ese dinero, o quizás se apuró. No lo sabemos. Pero lo que yo di al Señor, eso no se pierde. Aunque el otro se equivoque, eso no se pierde. El Señor lo toma de corazones. No se pierde ni un centavo. Y Bernabé hizo eso. Fue de todo corazón. Entonces había dos personas ahí que dijeron, che, vamos a hacer lo mismo. Supongamos fueron y vendieron algo de $50,000. Y entonces después dijeron, pero no vamos a dar 50,000. No, ¿cómo vamos a dar $50,000? Pará, no seamos fanáticos. Está bien, somos creyentes del Señor, pero no exageremos. Vamos a dar, no sé, $20,000. Y el resto lo guardamos. Ellos podrían haber ido a decir a los apóstoles, miren hermano, nosotros no tenemos el mismo criterio que Bernabé, vendimos en 50, pero le queremos dar $20,000. Está bien, hermano. Si el dueño de usted. Si usted quiere dar 20, bienvenido sea. Pero ellos no obraron así. Ellos fueron y dijeron, mire, el precio que vendimos es 20,000, le damos todo, pero se guardaron una parte. Ahora, ¿cómo califican eso? ¿Cómo calificó Pedro? En primer lugar, no han mentido a los hombres sino a Dios. En realidad sí mintieron a los hombres,
Pero antes de ir a dar el dinero, en su corazón tomaron una decisión. Y la otra cosa que dice, tentaron al Espíritu Santo. Estas dos cosas se aplican. Entonces, ellos, delante del Señor, se querían presentar como personas que tenían el mismo nivel espiritual de Bernabé. Y era una mentira. Ellos no tenían el mismo nivel espiritual de Bernabé. Ellos se querían presentar ante el Señor, estaban especulando y querían presentarse, querían que el Señor los aceptara como si estuvieran haciendo lo mismo que Bernabé. Ellos se convencieron a sí mismos que eso estaba bien y especularon. No habrán decidido en un segundo. Y además los dos especularon, tanto la esposa como el esposo. Empezaron a especular. Che, ¿qué hacemos? ¿Cuánto damos? 40, no, mucho, 40, mucho. Bueno, ¿cuánto damos? 20, un poquito más. Tenemos que ser un poquito más convincente porque cualquiera se va a dar cuenta que este terreno vale mucho más. Tenemos que dar una cifra que más o menos sea coherente. Entraron a especular. Seguro que hicieron eso. Y los dos. ¿Cómo manejamos esta situación? Entonces empezaron. Y damos 20, no, agregarle un poco más, 25 y agregarle 1000 más, porque pues fíjate que el terreno del que se van a dar cuenta que no cuesta eso. Entonces empezaron a especular y ellos creían que eso estaba bien. Y bueno, es un desliz, no seamos tan cerrados, un desliz. Y empezaban ellos a razonar así, creyendo que Cristo tenía el mismo criterio que ellos y que se lo iba a aceptar. Creyendo que Cristo iba a pensar igual que ellos. ¿Se entiende? Estaban especulando. La otra palabra es tentar. La palabra ahí tentar es poner a prueba. La palabra tentar se aplica en el Antiguo Testamento. Dice que Israel tentó a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde podemos llegar sin que Dios se enoje? No especular acá. Tentar a Dios no es lo mismo que tentar a un ser humano, porque el ser humano tiene adentro una naturaleza caída y yo apelo a esa naturaleza caída y lo tiento. Puedo tentar con una mujer, o puedo tentar con dinero, o con cualquier otra cosa. Pero Dios no tiene una naturaleza caída. ¿Cómo hago yo para tentar a Dios? Porque la Biblia dice que ellos lo tentaron. Yo puedo tentar a Dios haciendo cosas tales que lo pongo al Señor en una situación en la que Él tiene que tomar una decisión. ¿Se entiende? Y especulo. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde? Y armo todo. Y eso fue lo que ellos hicieron. Por eso los ancianos, aunque no son Pedro, tienen acá en las Escrituras un criterio. Vamos a permitir eso en la iglesia. ¿Vamos a permitirlo? ¿Vamos a dejar que alguien a los ojos de toda la iglesia actúe así? Esté especulando. ¿Hasta dónde va a llegar? Y ellos mintieron porque ellos creían que Cristo iba a aceptar lo que ellos iban a hacer. Creían que el Señor tenía un criterio igual que ellos. Ellos pusieron esto y se presentaron así como algo aceptable. Esto va a ser aceptado por el Señor. Y presentaron una espiritualidad que no tenían, pero querían que Cristo la acepte.
Y por otro lado, estuvieron especulando a ver hasta dónde podían llegar. Y lo pusieron al Señor en una situación en la que el Señor tenía que tomar una decisión. El Señor no piensa igual que ellos. Y en la iglesia, hermano, no se puede permitir cosas así. No se puede estar especulando hasta dónde voy a llegar. No se puede hacer cosas para ponerlo al Señor. Esto era un error de dos personas. Pasamos al capítulo 6. Ahora es toda la iglesia. Es toda la iglesia. Dice que en el capítulo 5 estas dos personas murieron y vino gran temor sobre toda. Se pegó un susto la iglesia. Entonces acá con el Señor no se juega. Vino un miedo tremendo de cómo Dios obró en ese caso. Quedó bien claro, dice el versículo 11, después que la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y más allá de la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor tomó una decisión, y la iglesia frente a ese pecado se pegó un susto bárbaro y se dio cuenta. No podemos hacer lo mismo que estas personas hicieron. El Señor, miren cómo actuó. ¿Cómo hacen eso los ancianos? No pueden permitir que un creyente haga eso. Toda la iglesia tiene que entender que eso no se puede hacer. Que eso no se juega. Es serio. No tratamos con cualquier persona. No tenemos, nuestro criterio no es el de Dios. Él tiene un criterio infinitamente superior. Y la iglesia es la casa de Él. Y no podemos caer en situaciones en donde se especula a ver hasta dónde llegar. En donde se tienta, en donde se está maniobrando. De ninguna manera. En este caso el Señor intervino de manera tan contundente que toda la iglesia se pegó un susto bárbaro. Gran temor. Se pegaron los sustos de ese momento los creyentes. Pues, no podemos hacer. No, hay que cuidarse. No. Segundo caso es distinto, porque ahí estaba involucrada toda la iglesia. Ahora es el primer problema que la iglesia ya no es un problema de dos hermanos, sino toda la iglesia. Eso afectó a toda la iglesia. Entonces vinieron un grupo y dice, había murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había creyentes judíos puros y creyentes judíos que no eran puros. Entonces dice, acá nos están discriminando. Eso venía de afuera de la iglesia, no se originó dentro de la iglesia. Las personas se convirtieron y lo trajeron dentro de la iglesia, esos prejuicios existían, ¿verdad? Y para cómo estaban involucrados los apóstoles. Ellos la ofrenda la están distribuyendo mal, están administrando mal la ofrenda. A estos que son puros quieren quedar bien con ellos, le dan más, y a nosotros último de todo nos tiran una migaja. Hay una acusación contra los apóstoles. Y era una murmuración, los apóstoles se dieron cuenta de eso, y se dieron cuenta que eso venía quién sabe cuánto tiempo atrás. No era una cosa que se había iniciado ese descontento. La murmuración ahí es la idea de una voz que se va levantando despacito, despacito, y cada vez va adquiriendo más intensidad. Y los apóstoles se dieron cuenta, este problema, ¿cuánto hace que existe y nosotros recién ahora nos desayunamos? La iglesia estaba al borde de la división. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, vamos a organizarnos mejor. Vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a dejar porque como nosotros somos los que estamos en el medio, vamos a llamar a otros hermanos que trabajen y nosotros nos vamos, ¿verdad?
y estos hermanos van a venir, van a aplicar otro criterio y ellos van a hacer. Eso se hizo, pero esa no fue la solución. La solución fue la oración y la palabra. Tenían que dedicarle más tiempo a la oración y más tiempo a la palabra. Porque la iglesia es un pueblo espiritual. Y los males de la iglesia son siempre espirituales. Y por lo tanto, se requieren remedios espirituales. Oración y palabra. ¿Entendemos? A veces la perdiz salta porque dos hermanos se pelean porque uno quiere poner una puerta verde y el otro amarilla. Y se pelean por eso. Entonces viene y dice, bueno, vamos a ver. No, hermano, váyanse ustedes, nosotros nos vamos a cargar si se dejan de pelear. Esa no es la solución. Eso no solucionó, esos hermanos van a seguir siendo rivales. Aunque ya no estén con la puerta. Se van a volver a encontrar después con una ventana y van a volver a discutir. El problema es espiritual. Esos hermanos no tienen que pelearse. Pues ni por una puerta, ni por un lápiz, ni por nada. El problema es espiritual. ¿Se entiende? Y se requieren remedios espirituales. ¿De dónde saco eso? Porque esta fue la forma que el Espíritu Santo resolvió esos problemas. Y es la guía más importante para nosotros. ¿Cómo salen los misioneros? ¿Podemos tener distintos criterios? Es decir, para que los misioneros salgan a la obra, se deja librado al criterio de las iglesias que cada uno envíe los misioneros según su criterio. Es decir, mi hijo viene y me dice, che, papá, yo quiero ser misionero. Ah, muy bien. ¿Qué va a hacer? No, voy a este instituto porque ahí forman misioneros. Ah, bueno, ¿cuánto es? 2 o 3 años. Dice, yo voy ahí, me voy a tener que ir de la iglesia, me van a formar como misionero, cuando yo salga ya soy misionero, y entonces me voy a la... Ah, fenómeno, sí. Entonces yo vengo a las Escrituras, y no encuentro eso por ningún lado. Me agarro la Biblia, la sacudo así, no cae por ningún lado. Yo digo, che, pero ¿hay algún rastro en las Escrituras de cómo salieron los misioneros? Porque ese instituto tiene un criterio, aquella iglesia tiene otro criterio, este otro hermano tiene otro criterio. ¿Cómo es el asunto? Es decir, esto queda librado al criterio de cada uno independientemente de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía eso a hacer esto, a este otro, a este otro. Hay una disparidad de criterio aprobada por el Espíritu Santo. ¿O el Espíritu Santo alguna vez sacó un misionero, aunque sea uno? Quiero saber cómo lo sacó. Porque esa es la guía más importante. Porque el Señor dijo, recibiréis poder. Y esa persona que le da poder a la iglesia es la que sacó los primeros misioneros en la historia de la iglesia y me dejó un modelo. Es un modelo amplio que puede tener variaciones, pero hay ciertas cosas, ciertos lineamientos de ese modelo que permanecen a lo largo de toda la historia de la iglesia, porque lo hizo Dios, el Espíritu Santo, que es el que le da poder a la iglesia, y él no recurrió al criterio de la iglesia. La iglesia no instaló ese modelo, no lo instaló Bernabé, no lo instaló la iglesia de Antioquía. El modelo fue instituido por Dios, el Espíritu Santo. No tengo en ninguna otra parte del Nuevo Testamento un modelo así. Lo más parecido en el Antiguo Testamento es Jonás. Lo más parecido que tengo, pero muy tirado de los pelos. Que Jonás fue a otro lugar, que el Señor lo mandó. Pero hay una cantidad de detalles cuando uno estudia que se da cuenta que es distinto. Pero es lo más parecido que hay. Pero en el Nuevo Testamento a mí me interesa saber cómo el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia, que le da la doctrina a la iglesia, mandó por primera vez los misioneros. Quiero saberlo. Porque es la guía más importante que tengo. Después puedo levantar la vista y me voy a encontrar con 10.000 criterios distintos. Pero ¿cuál diría yo que es mejor? Voy acá. En primer lugar, me encuentro que había 5 hombres. Todos estaban trabajando en su iglesia local. El Espíritu Santo no llama haraganes. Llama a hombres que están trabajando.
Hombres que ya están trabajando en su iglesia, que toda la iglesia lo vio como trabaja. Hombres que quizás ponen dinero de su bolsillo. Hombres que le están dedicando tiempo. Personas que están preocupadas por la iglesia. Toda la iglesia ve a esa persona trabajando en la congregación. No es alguien que está ahí cruzado de brazos diciendo, a ver, de repente se me ocurre ser misionero. No, es una persona que ya tiene una gran experiencia acumulada trabajando en la iglesia. Es alguien que toda la iglesia estuvo viendo a ese hermano. No me sorprende que el Señor lo mande a este de misionero. No me sorprende. ¿Por qué? Porque hace años está trabajando acá. Vos vieras cómo reparte tratados. Ya hace rato yo me doy cuenta que este hermano tiene pasión por las almas. No le nació en 24 horas de un día para otro. No, este hermano lo viene haciendo hace años y está diciendo, hermano, yo quiero ir a repartir folletos y si no reparto folletos me siento incómodo, quiero ir a hacerlo. Y me doy cuenta que tiene convicciones firmes y que toda la iglesia ha podido ver la fidelidad del hermano, el amor del hermano, la preocupación. Ese hombre ya está trabajando. Ya está trabajando y lo hace con pasión. Y no me sorprende que el hermano sea mandado como misionero. No me sorprende para nada. Al contrario, me parece bien. Porque este hermano ya está desplegando las condiciones de misionero. Ya la estamos viendo. La estamos probando. Las tiene. ¿Entendemos? El Espíritu Santo llama a personas que ya están trabajando. Estas personas no eran personas que estaban ahí sentadas calentando el banco. No, estaban bien comprometidos con la obra. Y uno ve, le dedican tiempo, horas, sacrificio, dinero, todo él está trabajando. Entonces, ya eso es importantísimo. Estos hombres eran personas espirituales. Y los ancianos deben ser espirituales. ¿Cómo es un hombre espiritual? Alguien que ora todos los días. Alguien que va a todas las reuniones. Alguien que lee las Escrituras. Alguien que en su vida se ve cómo va ajustando su vida a los mandatos de Cristo. Alguien que ama a los hermanos. Alguien que tiene paciencia. En suma, alguien que muestra el fruto del Espíritu en su vida. Lo veo todos los días. Estos hermanos eran hermanos espirituales, eran sinceros en su preocupación. Estaban ocupados, dice que ellos estaban ministrando estos al Señor. Yo trabajo aquí, algún ministerio tengo, es para el Señor. Ministrando al Señor, por causa de Cristo. Estos hombres, no había ninguna duda de la calidad espiritual de estos hombres. Y estos hombres, dice, ayunando. Estos hombres estaban mirando más allá de los límites de la iglesia. Estaban mirando el gran mundo gentil. Cornelio se convirtió. Y Cornelio aparentemente era un prosélito, pero es gentil, toda la familia y los amigos de Cornelio. Felipe nos contó que se convirtió el eunuco etíope, y era un gentil. Fueron a Samaria. Estas personas estaban siendo guiadas por el Espíritu, no fue de 24 horas de un día para el otro. Empezaron a ver el amplio mundo gentil y estaban orando al Señor, ocupados orando, ya tenían antecedentes en la iglesia de gentiles convertidos, ya tenían antecedentes. El libro de los Hechos podemos dividirlo en 3 partes. Hechos del 1 al 11, Pedro es la figura prominente, una iglesia netamente judía.
Del 11 al 13, una iglesia en donde Bernabé es el que resalta. Una iglesia que está en un periodo intermedio, lista para salir del mundo judío para ir al mundo gentil. Del 13 en adelante, Pablo es el protagonista, el gran apóstol de los gentiles. Transición. Un libro de transición. No solamente de una dispensación a la otra, sino también de criterios de la iglesia que tenía que abandonar para ir a un nuevo y más amplio criterio, el mundo entero. Y Dios fue preparando esos hombres, no la iglesia. Él los preparó. Él estaba manejando los tiempos. Él estaba mirando las oportunidades. Hasta que llegó un momento cuando estos hombres estaban preocupados por la evangelización en el mundo gentil y estaban orando ahí, Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese era el momento. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, dijo, muy bien, no sabemos de qué manera lo dijo, pero sabemos que lo dijo. Muy bien, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué quería decir apartarme? Que interrumpan sus actividades en la iglesia local. Pongan otros en su lugar. Pero esto sáquenmelo. Apártenlo en el sentido de que hasta aquí llegó su ministerio en la iglesia local. Es un ministerio ampliamente conocido por todos ustedes. Ahora apártenlo, porque ahora van a tener que ir a hacer otras cosas en otros lugares. El Espíritu Santo intervino. Estos hombres fueron obedientes al Espíritu Santo. La iglesia fue obediente porque se dio cuenta, el Señor está llamando a Bernabé y a Saulo. Bernabé aparece en primer lugar, Saulo en último. Saulo, en los capítulos posteriores, Pablo aparece en primer lugar y Bernabé en segundo lugar. Hay todo un cambio. El Señor va administrando las intervenciones de cada uno de los creyentes. Él lo administra. Jamás Bernabé se imaginó la persona con quien él iba a salir a la obra. Nunca. No se imaginó lo gigante que iba a ser Pablo después. Ni Pablo tampoco se lo imaginaba. Pero Dios, el Espíritu Santo, sí. Él sabía dónde lo iba a llevar a cada uno. No en la iglesia. Cristo. ¿Entendemos? Entonces, Él llamó a estos dos hombres. Es un momento importantísimo en la historia de la iglesia, este momento. Es un momento enormemente trascendente porque incluso llega hasta nosotros en este día, porque se fue a predicarnos a nosotros, los gentiles. Estos dos hombres escucharon los primeros misioneros en la historia de la iglesia, hombres trabajando en su iglesia, comprometidos con la obra, querían lo mejor para la asamblea, trabajando allí, trabajando firmes. Estos hay que llamar. ¿Llamó? Dice, muy bien, ya están probados en su iglesia local. Todo el mundo sabe. Ahora dejen lo que están haciendo, hermanos. Apártense y yo los voy a mandar a otro lugar. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Entendió que estaban siendo llamados por el Señor. El Señor lo estaba llamando. La iglesia más allá de Antioquía no sabía nada. ¿Qué sabía de Galacia, de Roma, de Filipos, de Corinto y de tantos otros lugares? No sabía nada. Pero Dios, el Espíritu Santo, sí. Él ya había preparado todas esas cosas. ¿Qué sabía Pablo que se iba a encontrar después con Lucas? Aunque algunos creen que Lucas ya vivía en Antioquía, pero no se sabe. ¿Verdad? Se iba a encontrar con... ¿Qué sabían ellos de Lidia, del carcelero de Filipos? ¿Qué sabían de todos esos hermanos que después iban a surgir? No sabían nada. La iglesia tampoco sabía, pero Dios, el Espíritu Santo, sí. Estos son las personas apropiadas. Entonces,
Ellos abandonaron todo y dice que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Nosotros hoy no imponemos las manos porque nosotros hacemos una reunión y pedimos al Señor que bendiga a nuestros hermanos que van a salir de misioneros y haciendo eso nos estamos identificando con su obra. Poner las manos en esa época era decir estamos de acuerdo con lo que este hermano hace, era identificarse con el ministerio de esos hermanos, no le transmitían nada en particular. Entonces, públicamente los ancianos le ponían la mano sobre la cabeza y toda la iglesia, ¿verdad?, decía, bueno, los hermanos han examinado el asunto y tal. Hoy en día nosotros no hacemos eso. En nuestra iglesia, por ejemplo, no le ponemos la mano a nadie, pero ¿qué hacemos? Después de la cena decimos, mira hermano, la hermana tal, hace tiempo la venimos observando y vemos que la hermana está limpiando y hace bien el trabajo. Y nos damos cuenta que el Señor la ha llamado para esa tarea, así que de ahora en adelante, por favor hermanos, tengan en cuenta que la hermana es la encargada de limpiar, así que háganle caso. La hermana va a limpiar, si ustedes un día llegan acá, la hermana está limpiando, tienen que respetarla, porque ella es responsable de ese ministerio. ¿Qué hemos hecho? Le hemos puesto la mano encima, no se la ponemos. Lo que estamos diciendo es que públicamente, desde ese momento, la iglesia tiene que saber que esa hermana va a cumplir ese ministerio. Y toda la iglesia la tiene que respetar. Y tiene que colaborar con ella. Cuando se pone el maestro de la escuela dominical también. Hermanos, ustedes saben que ha crecido el número de chicos. Tenemos ya y nos damos cuenta que estamos haciendo agua, necesitamos. Entonces, hemos hablado con unas hermanas, unos hermanos, y hemos visto que tal hermana puede andar. Entonces le hemos pedido que por favor, hace un tiempo ya, que se agregue a tal clase. Entonces ella fue y observó. Ayudaba, una ayudante que le pusimos a una hermana. Y después le preguntamos a la hermana, ¿y qué tal anda? No, viene, puede andar, ¿eh? Ah, perfecto, hermana. Le preguntamos un tiempo que usted tiene experiencia en eso. Y por eso se la pusimos a usted, a esta hermana, para que usted vea, anda bien, sí, bueno. Gracias a Dios tenemos una nueva maestra de la escuela dominical y anunciamos en la iglesia, hermano, miren, estamos contentos. La hermana tal, la jovencita, tiene 18 años, nuestra hermana, todo el mundo sabe quién es una hermana que queremos mucho y ella ya ahora va a ser maestra de la escuela dominical, así que todos sepan que la hermana va a trabajar ahí. ¿Qué hemos hecho? Le hemos puesto las manos encima, es decir, hemos anunciado públicamente que esta hermana va a ser ese ministerio. Así que todas las demás hermanos tienen que saber eso. No le ponemos la mano encima, pero nos hemos identificado con el ministerio de la hermana. ¿Se entiende? Eso fue lo que hicieron con Bernabé y Saulo. Y la otra que hicieron es encomendarlo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque él va a salir fuera de los límites de la iglesia. No sabemos dónde lo va a llevar el Señor. Ya no está bajo el cuidado de la iglesia local. No sabemos si van a pasar frío, van a pasar hambre, no sabemos. En esa época era más precario que ahora porque hoy tenemos un medio de comunicación distinto. Entonces, Señor, ya no podemos hacer nada por ellos, porque se van. Pero quedan en tus manos. ¿Están en tus manos? Ahora, Señor, los ponemos en tus manos a los hermanos queridos y tú, por favor, cuídalos, susténtalos, protégelos, úsalos para tu gloria en donde sea que vayan. Ellos salen fuera de nuestros límites congregacionales, no sabemos dónde van, dónde los vas a llevar. Y allí se fueron ellos enviados por el Espíritu Santo, no por la iglesia. En ningún lugar del Nuevo Testamento dice eso. En el caso de los misioneros. Hay casos en donde sí que fueron enviados por la iglesia para hacer otras cosas, pero otras cosas completamente distintas. ¿Entendemos? Entonces ese es el único modelo que tengo en el Nuevo Testamento. No hay otro. Ahora, es un modelo amplio. Es un modelo muy amplio.
Y hay ciertas cosas que pueden variar, ciertas circunstancias que pueden variar. La hermana argentina de Coleman, ¿quién la conoció? Que fue la directora del asilo de chicos, de los sanatorios allá en el sur. Es una hermana que trabajó muchos años ahí. ¿Verdad? No fue como estos hermanos. Pero ella hacía un trabajo ahí, pero contaba con el apoyo de la congregación. Ella contaba con el apoyo de la congregación y ella fue a trabajar en ese lugar. Mi esposa tenía una tía que ya falleció, que fue muchos años misionera en Trelew. En Trelew fue muchos años misionera. Ella no hacía el trabajo de un misionero hombre, pero ella apoyaba a la tarea de los hermanos varones. Ella estaba apoyando esa tarea y ella fue encomendada a la obra también. Y fue y hizo tareas allá, ¿verdad? Y ella trabajó mucho con las hermanas, con los niños, porque los hombres llegaban hasta cierto punto, pero las mujeres pueden ir más allá, sobre todo con los niños y las hermanas. Entonces fue un valioso apoyo para los hermanos allá y fue encomendada igual. Puede haber diferencias, hermanos, en muchos aspectos. Hay iglesias que pueden tener diferencias con otras en cuanto a la salida, pero hay ciertos lineamientos que permanecen. Son personas que están trabajando en una iglesia local, no salen de un instituto. ¿Pueden haber ido al instituto? Sí, ¿por qué no? Pero el que hace misioneros es Dios, el Espíritu Santo, no el instituto. ¿Pueden ir a estudiar? Sí, mi esposa y yo ya dije que fuimos. Pero los hermanos nunca nos dijeron que éramos misioneros o ancianos. Dice, ahora vos ya podés trabajar anciano. No fue así. ¿Se entiende? Ese es el modelo que está en el Nuevo Testamento. Otro modelo no está. Eso es otro modelo según el criterio de alguna persona. Pero el que nos da poder no es esa institución, es Dios, el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es lo que tenemos que buscar. Entonces, puede ser un hermano que haya ido o no haya ido a un instituto. Puede ser un hermano como Percival Hamilton, que era médico y se fue como misionero. O puede ser un hermano, como hay muchos hermanos que son misioneros, que apenas terminaron la escuela secundaria. O como un hermano, como el hermano Mite Salvatierra, que aprendió a leer y escribir con las escrituras. Puede haber una cantidad de circunstancias que varían, pero en todos los casos fueron llamados por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Fueron llamados por el Espíritu Santo, en todos los casos. Eso es una cosa en común. ¿Se entiende? En común. En todos los casos eran hermanos que estaban trabajando en su congregación, que la iglesia vio el desarrollo, y en todos los casos la iglesia lo encomendó a la obra. Esos lineamientos, hermanos, no se pueden sacrificar. Después, repito, puede haber alguna diferencia, pero esos lineamientos quedan. ¿Por qué? Porque es el único modelo que tengo. No hay otro. No hay otro. Es el único modelo que tengo en las Escrituras. ¿No? Hay mucha confusión con respecto a eso, hay discusiones, peleas. No, hermanos, mire, hay hermanos que dicen, no, si va al instituto está cometiendo un pecado. No es así, hermano. Puede ir a un instituto. El problema está si se cree que porque fue ahí ya es anciano o es pastor. Ese es el problema, no porque haya ido a estudiar. Puede ir a estudiar. Yo fui, pero no salí de ahí diciendo soy misionero, mándenme. No es así. ¿Se entiende? Ese es el asunto. Sí, hermano, quieren estudiar muy bien, pero todo el proceso de formación va a ser igual que cualquier otro miembro de la iglesia. ¿Se entiende? Tiene que formarse y lo tenemos que ver en la congregación. Después puede ser arquitecto, puede ser lo que quiera, pero tiene que ser llamado por Dios el Espíritu Santo y la congregación lo tiene que ver. Eso no se puede resignar. ¿Por qué? Porque Dios el Espíritu Santo procedió así y me dejó eso como modelo hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Esto es muy importante para charlar con los jóvenes, para no perderlos.
no ir en contra de ellos. A nosotros hablamos aquí con cierta sinceridad, se supone que lo entendemos. A ellos hay que ganarlos, enseñarles estas cosas. Ganarlos, dirigirlos, sugerirles, guiarlos. Sí, querido, mira, la obra es enorme, ¿sabes la cantidad de cosas que hay para hacer la obra? Oh, no nos va a alcanzar la vida eso. Pero hagámoslo dentro de estos lineamientos. Acá no nos podemos equivocar. Mira, esto es así, querido. Fíjate, ¿qué decisión querés tomar? Mirá, pensá un poquito. Vamos a orar. Nosotros te vamos a apoyar, no te vamos a abandonar. Queremos que tengas éxito. Queremos que seas un siervo del Señor. ¡Qué placer nos va a dar dentro de años verte sirviendo la obra cuando nosotros quizás el Señor ya está a punto de llevarnos! ¡Ah, que no! Pero quedan estos hermanos. No queda la iglesia desprotegida. No, el Señor levantó esto que me siento contento. Se requiere esfuerzo y trabajo, mucha oración por los jóvenes, llevarlos contigo. No tanto hablarle a los jóvenes del Señor, sino hablarle más al Señor de los jóvenes. Llevarlos continuamente esa causa a la presencia de ese queremos, Señor, ganar a estos jóvenes. Ayúdanos a ver cómo puedo hacer, Señor. Dame sabiduría, discernimiento para tocar el corazón de ellos y guiarlos, llevarlos adelante. Siempre me acuerdo yo del hermano don Mario Díaz, a quien mucho extraño. Era un hermano que había sido brigadiero de la Fuerza Aérea, como si fuera general. Vino y me dijo, él me escuchaba hablar a veces en una reunión de un grupo de jóvenes que teníamos los domingos antes de la predicación. Nos juntábamos un grupo de jóvenes, estudiábamos la Biblia. Y él iba, porque no nos dejaban solos, no eran tontos que se chupaban el dedo, no, eran buenos, pero eran hombres que tenían los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces él siempre caía, hola hermano, y se sentaba con nosotros, y venía una hermana, doña Isabel, y nos servía té, nos daba torta, y nos hacía sentir bien, porque ellos querían que nosotros fuéramos por el lugar correcto. Y se sentaba con nosotros todos los domingos, ese hermano sacrificaba su siesta, pero venía y se sentaba con nosotros, él y doña Isabel. Y los jóvenes lo teníamos ahí sentaditos. Y él nos escuchaba. Y por ahí decía, no, hermano, mira, me parece que esto es así, fíjate. Y nos iba a llevar. Entonces él nos escuchaba a ver qué decíamos nosotros. 1 o 2 años. Hasta que un día vino y me dijo, Daniel, mira, dentro de unos meses, ¿por qué no tomas la palabra? No, si yo me subí al púlpito. No, hermano, dice, mira, vamos a darte 2 meses para predicar. Me dio como 2 o 3 meses, me acuerdo, en septiembre me acuerdo perfecto. Y era en invierno cuando me dijo eso. Si vos tenés que subir al púlpito, 20 minutos, una predicación. Entonces, me confirmás que subís, y yo tardaba en confirmar. Entonces un día vino él, estábamos juntos con un grupo de jóvenes, se paró al lado mío y dijo, no, dice, yo creo que si a un hermano joven se le da una oportunidad, él tiene que entender que los hermanos creen que es correcto que él suba. No me lo dijo directamente, con mucha delicadeza hizo ese comentario y me di cuenta que me lo estaba diciendo a mí. Y además todos los otros jóvenes sabían que me habían invitado y yo no le daba la respuesta. Necesitaba un empujoncito. Y con mucha delicadeza me lo dio. Dije, bueno, está bien, hermano, yo voy a ir. Imagínense, tenía un susto, yo la primera vez en mi vida que yo subí al púlpito. Digo, bueno, no te preocupes, dice, vos vas a predicar. Bueno, subí. Yo estoy seguro que debo haber cometido muchos errores, la primera vez debe haber sido una cosa... Pero él me dijo, bueno, dice, bien, dice, vamos a ver otras veces más. Entonces después ya me empezaron a poner. Pero él era el que se puso al lado. Yo no me daba cuenta de ese proceso. Con el correr de los años me di cuenta que ese hermano estaba estudiándome y siguiéndome de cerca. Porque son necesarios futuros predicadores, hermanos. Son necesarios. ¿Quién va a predicar cuando nosotros no estemos? ¿Cuántos de esos jóvenes necesitamos que se suban al púlpito cuando nosotros no estemos? Nosotros no vamos a estar siempre. Necesitamos que el Señor levante futuros predicadores. Él los tiene que levantar.
Él me empezó a estudiar y se dio cuenta que podía subir al púlpito. Pero el que me preparó es el Señor. Él se dio cuenta. Y después me hizo subir otra vez. Y un día vino y me dijo, mirá, Daniel, dice, vos sabés que hay una iglesia chiquita, que estaba saliendo, me acuerdo, por la Virreyes, en el norte de la capital federal. Hay una iglesia, dice, los hermanos te esperan. La primera vez que salía fue yo, me entró un susto, dice, no te preocupes, ahí hay un hermano que te espera, dice, andá el domingo tal, y te esperan, vas a tener que ir a predicar. No, yo no me iba a presentar a la iglesia para que me inviten. La iglesia no me conocían tampoco. Los ancianos son los responsables. Ellos son responsables. Esa es una de sus responsabilidades. Entonces, con el tiempo me di cuenta. Este hermano llamó por teléfono a esa iglesia. Debe haber hablado con don Luis Mangiarotti, que era un viejito, un hermano que había abierto varias iglesias, que tenía mucha experiencia en tratar con los jóvenes, y le debe haber dicho, don Luis, tengo acá un candidato, muchacho así, lo que estamos probando, ¿usted lo recibiría? Sí, mándelo, seguro que tiene que haber hablado con él, si no, ¿cómo iba yo? Y entonces yo fui y me estaba esperando don Luis Mangiarotti. Me tocaba la rodilla así temblando, por primera vez iba a salir de mi iglesia. Y don Luis me calmó, me dijo, vení, vamos a tomar una tacita de té, ¿qué tal? Bien, el viaje, todo bien. Me fue llevando y me subí al púlpito por primera vez. Pasó el tiempo y me volvió don Mario Díaz. Dice, tenés que volver de nuevo allá a Virreyes. Y no me cabe ninguna duda, hermanos, que don Mario Díaz levantaba el teléfono y le preguntaba a don Luis, ¿cómo anduvo el candidato este? ¿Cómo anduvo? ¿Cómo fue vestido? ¿Cómo se comportó ahí en la asamblea? ¿Qué predicó? ¿Qué texto dio? Porque es su deber hacerlo. Es su deber. Y él debe haber seguido todos los puntos y me estaban siguiendo de cerca. Yo no me daba cuenta. Y después otra vez me dijo, mira, dice, ahora vas a ir a otro lugar. Y así me tuvo como 2 años. Y después ya vino don Enfi y me dijo, mira, ¿por qué no vas a tal lugar? Y después llegó un momento, hermanos, en donde ya no me mandaban más, me invitaban. Porque los hermanos ya se empezaban a enterar, mira, hay un joven allá. ¿Vos sabés que estuvo predicando en tal lugar? Más o menos anduvo, ¿eh? Entonces ya me empezaron a invitar hasta llegar el día de hoy, que ustedes me invitaron. Pero ¿cómo empezó? Por un anciano que me amaba. Me subió al púlpito. Así empezó. ¿Entendemos? Todo un proceso. Y ustedes son responsables, hermanos, de hacer eso con los jóvenes. Muchos jóvenes van a buscar afuera de la iglesia porque ustedes los descuidan. Van a golpear otras puertas porque no se ocupan de ellos. Van a meterse en lugares donde quizás no tienen por qué ir porque ustedes no le están abriendo las puertas de sus casas para sentarlos ahí y hablar con ellos, comprenderlos, enseñarlos, guiarles y si es necesario corregirlo como a mí me han corregido. Es una función indelegable. Para eso están ustedes, no están pintados. Tienen que dedicar tiempo a eso. Y a las chicas también. Sus esposas tienen que trabajar con las chicas. A las chicas también. Hay que trabajar con ellas tienen sus problemas. Y los jóvenes también. El mundo es hostil con los jóvenes, quieren destruirlos, quieren arruinarlos, quieren llevarlos a una vía muerta, quieren hacerlos fracasar. El diablo no quiere que de ellos salgan matrimonios exitosos, no quiere que salgan predicadores, no quiere que salgan ancianos, quieren llevarlos todos a la destrucción, a la mentira y al engaño.
Y ustedes entonces, como pastores, como ancianos de la iglesia, no es necesario luchar con uñas y dientes por el bienestar de nuestros jóvenes. Es una responsabilidad indelegable. Es mi responsabilidad. Los que estuvieron antes que yo la cumplieron. Yo no estaría acá si el Señor nos hubiera utilizado a ellos. Y yo he ayudado en eso. ¿Entendemos? Esto, hermanos, es una cosa que no podemos resignar. Y es algo que tenemos que defender con todas nuestras fuerzas y dedicarle nuestra atención. Toda la sabiduría que pongamos y pidámosle más al Señor. ¿Cómo puedo hacer para ser útiles para los jóvenes? ¿Cómo puedo hacer? Ahí están, Señor. Son tus almas, pero me has puesto a mí para administrar esto. ¿Cómo puedo hacer? Quiero ganarlos. No quiero que vayan a golpear a otras puertas. Quiero que tengan todo acá en la congregación. Este es nuestra responsabilidad. Terminemos con una oración. Nuestro Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, si nos acordamos de lo que dijo Pablo, ¿quién es suficiente para esto? Y algo de eso entendemos, Padre. Es una enorme responsabilidad que pesa sobre aquellas personas que fueron puestos por ti para administrar las cosas de Cristo en una congregación. Enorme privilegio por un lado, gran responsabilidad por la otra. Vemos algo de eso, Padre. También vemos nuestras falencias, porque las tenemos, Señor, cada uno de nosotros, y muchas. Arrastramos, Señor, cada uno de nosotros errores quizás durante años. Pero necesitamos, porque eres un Dios misericordioso, necesitamos tu ayuda y tu dirección para que nos guíes, nos des las fuerzas, el discernimiento y sabiduría adecuada para realizar este oficio que es el gobierno de la iglesia. Pedimos que nos guíe, Señor. Necesitamos urgentemente tu sabiduría, la visión tuya. Que nos muestres, Padre, qué hacer y cómo hacer y cuándo y con quién. Te rogamos en particular por los hombres y mujeres jóvenes, por los jovencitos de nuestras asambleas, para que tú les bendigas a ellos y los cuides de un mundo agresivo, del enemigo que los quiere perder, que los quiere confundir. No puede hacerles perder la salvación, como vemos en tu palabra, pero los quiere inutilizar. Te rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes a intervenir con éxito, con sabiduría, para guiarlos, aconsejarlos, dedicarles tiempo, para que ellos encuentren su hogar espiritual en las asambleas. Te damos gracias, Señor, que podemos recurrir a ti, podemos golpear las puertas del cielo y pedir tu ayuda, ayuda urgente. Necesitamos todos nosotros. Cuánto discernimiento necesitamos, cuánta visión y sabiduría para hacer las cosas bien. Te rogamos que nos ayudes a ser diligentes. Necesitamos diligencia, no acercarnos a la necedad, sino alejarnos de ella y recibir sabiduría de ti. Son momentos muy difíciles en todo el mundo, pero Señor, por más difíciles que sean, eso no disminuye, entendemos por tu palabra, para nada tu misericordia y tu poder. Y puedes desplegarlo hoy, como lo hiciste en las páginas del Nuevo Testamento. Así que Dios, pedimos tu ayuda. Te damos gracias por tu paciencia, sin duda la tienes, aunque no estamos confesando uno por uno nuestros errores, nuestras transgresiones, sí sabemos que existen. Y sin duda que nos has tenido paciencia hasta ahora. Así que, Señor,
Te rogamos que levantes nuestras manos, las manos caídas, que levantes nuestros rostros y que inflames nuestro corazón con un genuino ardor por Cristo, para que podamos ser personas útiles en las iglesias donde nos has puesto. Estas cosas ponemos delante de ti, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.